Entonces, en definitiva, habilidades interpersonales para sacar esto adelante, juicio de expertos y bueno, siempre nos apoyaremos en los sistemas tecnológicos, que es lo normal. ¿Y qué vamos a tener? Pues implementamos las respuestas, es pura actividad, o sea que estamos trabajando, nosotros estamos llevando a cabo actividades. En el caso de que haya que cambiar cosas, tendremos solicitudes de cambio porque vemos que la actividad nos exige cambiarlas, como suele pasar en ejecución. Y a medida que se implementen estas respuestas a los riesgos y funcionen o no funcionen y haya que hacer otras, pues nos iremos otra vez a completar lo que hemos dicho antes. Siempre vamos a estar trabajando con el registro de riesgos, el informe de registro, que son entradas y ahora son salidas. Registros e informe de riesgos con la información completada de todo lo que ha ido pasando durante este proceso. Por lo tanto, implementamos respuesta a los riesgos, llevamos a cabo lo que estaba previsto en el plan si sucedían determinadas cosas, esos indicadores, señales o alerta de riesgo. Estamos trabajando activamente con las actividades que están definidas en el plan, sin más. Y esto es implementar la respuesta a los riesgos. Ok, entonces, cuando vean ustedes que no estoy grabando, avísenme, ¿ya? Háganme recordar porque, bueno, a veces a uno se le pasa, ¿ya? Entonces, con toda confianza, me pueden mandar un mensaje por el chat del Teams o en todo caso a la delegada, un mensaje privado, ¿no? Por el WhatsApp, avisándome, ¿no? No está compartiendo. Entonces, no hay problema, yo no me voy a molestar, no me voy a incomodar, porque son cosas que a veces pasan, ¿ya? Entonces, vamos a recapitular. Recuerda que las respuestas al riesgo se van a elaborar en función a nuestra matriz de probabilidad-impacto. Lo que dijo el autor del video, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente los riesgos, o sea, ¿en qué momento tú vas a ejecutar el plan de respuesta a los riesgos? En la ejecución. Porque cuando tú estás ejecutando el proyecto, o cuando tú estás ejecutando una inversión, se van a presentar en el tiempo estos problemas. ¿Mm? Y ese problema pues tiene que ser atendido, o ese riesgo, perdón, tiene que ser atendido, tiene que ser minimizado. Entonces es muy importante que nosotros, ¿no? Estemos siempre alertas. Y lo más importante, la respuesta a los riesgos es una tarea interdisciplinaria. Ojo, los jefes no son los únicos que pueden identificar riesgos. Recuerda que al final, quien va a identificar el riesgo va a ser justamente este, los trabajadores. Los trabajadores son los que te van a identificar posibles riesgos. Los jefes, ellos son los que van a identificar. No solamente los gerentes, no solamente los altos funcionarios. Perdón. Listo. Eh, o sea, ellos no son los únicos que están en la capacidad de poder identificar los riesgos. Lo podemos hacer todos. Todo aquel que esté trabajando y que tenga ese acercamiento, esa cercanía con los eventos, o sea, con las operaciones, está en la capacidad de poder justamente identificar esos riesgos. ¿Mm? Y ahora, te están hablando del PMBOK, ¿no? Entonces, el PMBOK, correcto, es esto. Es un documento creado por el PMI, perdón, que contiene procesos
prácticas recomendadas, terminologías y directrices para una gestión de proyectos exitosa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, ¿no? Nosotros vamos a ceñirnos a lo que dice el PMBOK, ¿no? Y este PMBOK, ¿qué significa? Es Project Management Body of Knowledge. Entonces, proyectos, management, administración o gestión, body, cuerpo, of, de y knowledge, conocimiento. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, ¿no? Cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, justamente es la administración o la gestión de proyectos. ¿Enfocado en qué? En el conocimiento. Y son procesos que nos van a permitir, ¿qué cosa? Una gestión de proyectos exitosa. ¿Correcto? Eso es lo que nos va a permitir el PMBOK. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a responder a los riesgos? Entonces, recuerda que nosotros tenemos aquí una lista de riesgos identificados, ¿no? ¿Te acuerdas que yo les dije? Aquí los tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Nosotros, justamente, vamos justamente a determinar probabilidad e impacto, ¿no? Y este producto es el que nos va a decir el grado de importancia, ¿ya? Es el nivel de importancia del proyecto. ¿Mm? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a priorizar aquellos riesgos cuyo producto, probabilidad, impacto, sea lo mayor posible, lo más alto, ¿ya? Sea lo más alto. Recuerden que estos son valores que nosotros hemos inventado, ¿ya? Y los voy a borrar ahorita. Listo, ya está. Ya está. Entonces, esto ya está borrado. Ahora sí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Dice que para que nosotros elaboremos nuestra respuesta a los riesgos, es importante asignar a una persona. O sea, esta persona va a ser la encargada de ejecutar esa respuesta a los riesgos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Correcto? Entonces, una vez que nosotros tenemos a esa persona identificada, entonces, aquí nosotros tenemos la planificación. El ID significa el orden, ¿ya? Número de orden. 1, 2, 3, 4, 5, indiferente, sino que acá justamente lo está ordenando quizás por un orden X. Y aquí tenemos los niveles de riesgo. Pero hace rato le había puesto otros números. Tranquilo. Recuerda que lo que he borrado antes era un ejemplo. Es un ejemplo. Esto no, pues esto ya forma parte del caso práctico. ¿Mm? Entonces acá ya tenemos valores asignados por otra persona. ¿Mm? Entonces, mira. Yo creo, ¿ya? Esta matriz probabilidad-impacto es de orden 4×4, ¿ya? Es de orden 4×4. Entonces, dice, el riesgo. Si no se obtiene la licencia ambiental para la construcción del hospital central en un plazo máximo de 13 meses desde que fue solicitada. Entonces,
El riesgo, el evento, ya sabemos que se va a retrasar y que nos va a implicar, ¿qué cosa? Un costo elevado. Entonces, la estrategia de gestión es evitar. ¿Y por qué le hemos puesto evitar? Justamente por esto. Ahí está. Es alto. Está de color rojo. Entonces, la respuesta al riesgo es evitar o eliminar. Ahí está. Tú lo estás viendo. Evitas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este riesgo? Justamente, identificar un nuevo emplazamiento para el hospital libre de riesgos ambientales y sociales. ¡Claro! Porque, ¿qué está diciendo ahí? No se obtiene la licencia ambiental. Entonces se supone que hay un riesgo de que no nos puedan dar esa certificación, esa autorización, ese permiso. Entonces, tenemos que identificar una nueva ubicación. Es lo primero que tenemos que hacer. Pero imagínate que la empresa ya está construyendo. Imagínate que la empresa ya está construyendo, o sea, ya está en ejecución y tú sabes que de repente no te dan la licencia de funcionamiento, la licencia ambiental. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ah, oye, encargado de la empresa constructora, vamos a negociar, ¿ya? Mira, a mí me parece que en este local no nos van a dar la licencia. ¿Mm? Pucha, pero ya hemos hecho el estudio, que esto, que el otro. Ya. Entonces vamos a negociar, dice. Negociar con la empresa constructora la liquidación del contrato sin indemnización. O sea, vamos a anular ese contrato. Pero ustedes saben que cuando nosotros anulamos contratos, generalmente hay una cláusula que dice, ¿no? En caso de anulación del contrato se tiene que pagar una indemnización. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Va a negociar con la empresa constructora la liquidación del contrato sin indemnización, ofreciéndole a cambio un proceso de contratación directa para el diseño y construcción del edificio en el nuevo emplazamiento, o sea, en la nueva ubicación. Entonces, se identificó un riesgo, que en ese local de repente no pasamos esa evaluación. Entonces, identificamos un nuevo local. Ahora, hablamos con la empresa. Eso, estimados, es una respuesta al riesgo. Pero, ¿qué dice también? Que toda respuesta al riesgo debe tener un responsable. Ahí está. Gerente de la unidad. El jefe. Ahí está. Y acá te dice algo, ¿no? Disparador de la respuesta. O sea, ¿qué debería ocurrir para generar esta respuesta? ¿No? Entonces, si este riesgo ocurre, entonces dice, ¿no? Aprobación del plan de respuesta por la Junta. Aprobación del plan de respuesta por la Junta, ¿no? Entonces, claro, tenemos que solicitar justamente una autorización, ¿no? Para que esta respuesta pueda ser ejecutada. 2. Firma del acuerdo de cesión del nuevo emplazamiento con el ayuntamiento. En este caso, ayuntamiento vendría a ser la municipalidad. Ayuntamiento es en España, ¿ya? Ayuntamiento es en España. Listo. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que nosotros podamos tener esa respuesta? En este caso es una aprobación del plan y la firma del acuerdo de cesión del nuevo emplazamiento con el ayuntamiento. O sea, solicitar, en este caso, un nuevo permiso para construir en ese nuevo lugar. Segundo riesgo, mira, está de color rojo. Sindicato de médicos y enfermeras no logra un acuerdo con el ministerio antes de que finalice el año en curso, año 3 del proyecto.
O sea, que de repente con el sindicato no llegan a un acuerdo y los médicos se van. Las enfermeras se van. ¿Ah? ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el disparador? Ojo, aquí hay otra cosa. Para que yo pueda identificar un nuevo emplazamiento, o sea, un nuevo local, tiene que haber una autorización de gerencia. Ahí está el disparador. O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que yo pueda ejecutar la respuesta? Esa es una. Otro, antes de negociar con la constructora, tengo que hablar con la municipalidad. O sea, el disparador es el previo a la respuesta. O sea, el disparador es, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda ejecutar esa respuesta? Acá, acá, disparador de la respuesta, que finalice el año en curso y no se disponga de un acuerdo. Ahí está. O sea que está pasando lo del riesgo. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Cubrir las plazas de las 60 unidades móviles con pasantes. O sea, con practicantes. ¿Mm? ¿Te das cuenta? O sea, ese disparador es como el detonante. Hay algo que tiene que pasar para que yo ejecute mi respuesta, para que yo pueda justamente hacer esa respuesta porque hay un riesgo latente. Y ese riesgo latente es que no lleguemos a un acuerdo entre ministerio y sindicato. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? El detonante, que finalice el año en curso y no se disponga de un acuerdo sindicato-ministerio. Entonces, cuando pase eso, ¿qué debo hacer? Respuesta, cubrir plazas. Por ejemplo, el año pasado, delegada, si no me equivoco, ¿ustedes se demoraron en tener profesor de inglés o me equivoco? ¿Fue en tu salón o fue en otro? Ah, no, creo que fue en los chicos de la tarde, ¿no? Yabeli, creo que era de ustedes, que se tardaron un poquito en tener docente de inglés. ¿O me equivoco? No, profesor, en nuestro caso sí hubo profesor en inglés. Ah, pero hubo un salón, ya. Entonces debe ser el otro salón al que yo le enseñé actividades culturales. Dime, Joana. Nosotros sí fuimos en el primer ciclo, que en la Ah, tarde. ok. Claro, que ustedes no tenían profesor de inglés, creo, ¿no? Un tiempo, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Ese es un riesgo. Entonces, ¿qué suelen hacer las instituciones? Responder. Por ejemplo, mira, yo hace, a ver, un ratito, cuando postulé al Instituto Argentina, eso fue hace 5 años más o menos. Sí, porque te pedían 3 y yo tenía 2 más o menos. Ajá, 2017, 2016. Yo estaba en el Instituto, no, perdón, yo estaba en el Instituto CIMAS y yo postulé para el Instituto Argentina para ser docente a tiempo completo. Porque en ese momento tenía licenciatura y todavía no tenía la maestría. Y me acuerdo, bueno, dejé mis documentos, todo, no pasé esa, esa primera evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumplía con el requisito de los años de experiencia profesional, ¿no? Porque te consideran experiencia profesional desde el momento en el que te emiten el título. Entonces yo en ese entonces creo que tenía 1 año o tenía 2 y te pedían 3. Y me acuerdo que así de la nada me llama el director de una de las escuelas. Me dice, profesor, estamos requiriendo docentes de urgencia.
Por favor, vaya, recoja su CV y vuélvalo a presentar. Pasé clase modelo, todo, me dijeron ya, van a firmar contrato, pero hubo un riesgo ahí. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, la DREL, dijo que no, que tenía que haber un nuevo proceso de selección, o sea, que no podía haber una selección de emergencia. Pero ¿qué pasó? Me llamaron del instituto, o sea, me dijeron, cámbiate de una vez, agarra, ve al instituto, recoge los documentos y vuélvelos a presentar por mesa de partes. ¿Eso qué es? Respuesta. ¿Y cuál fue el detonante? Plazas desiertas. Igual pasó en la Villarreal. Yo no ingresé, por ejemplo, la primera vez que postulé, ¿no? Pero no se cubrieron todas las plazas. Y hubo una segunda convocatoria. Y en la segunda ingresé. Ahí fue donde preparé, pues, mi clase de economía general. Y como ya había ingresado a otra universidad privada, me dieron materiales. Y como ellos estaban utilizando las estrategias de gamificación, o sea, el Kahoot y esas cosas, dije, ya, ok, doy mi clase y utilizo eso. Yo no sabía que existían esas cositas. E ingresé. ¿Mm? Entonces, esas son respuestas a riesgos. ¿Mm? Por ejemplo, ahorita hay 2 profesores contratados en la Villarreal, en nuestra facultad. Hay 2 profes contratados. ¿Y por qué los han contratado? Quizás por requerimiento de emergencia, porque faltaban plazas. Entonces tenían que cubrir esas horas. Esas horas. ¿Mm? Y justamente los contrataron para eso. ¿Eso qué es? Una respuesta. ¿Cuál es el detonante? Que hay alumnos que no tienen profesor ahorita. ¿Mm? En otras escuelas pasa similar. Entonces, son respuestas a posibles eventos. Y ustedes dirán, sí, pero ¿eso qué tiene que ver, profesor? Claro, porque si los alumnos se quedan sin docentes, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a reclamar. Pueden tomar la facultad. Pueden llamar a la prensa. Entonces, el daño va a ser catastrófico. ¿Mm? ¿Por qué? No sé qué tanto se podría comprometer la licencia de la universidad, pero es un tema delicado. O sea que no es posible que los alumnos estén sin docentes, pues. ¿Mm? Entonces tiene que haber una capacidad de respuesta. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Ese es el detalle. Igual acá. Si se lanza nuevamente el proceso de licitación para construcción y diseño del hospital. Ok. Dice, realizar una contratación directa a la empresa que había ganado el proceso anteriormente con el fin de reducir el proceso de contratación de 14 meses a 3 meses. Así como la curva de aprendizaje de manera que el plazo de extensión se reduzca de 3 años a 18 meses. Listo. ¿Y cuál es el detonante? Disponer del nuevo terreno y del acuerdo renegociado con la empresa constructora. Una vez que nosotros tengamos este terreno, y el acuerdo renegociado con la empresa constructora, vamos a realizar ahora sí la contratación directa. ¿Te das cuenta? O sea, este disparador es el antes de. Antes que nosotros hagamos esta respuesta, ¿no? Entonces, tiene que haber pasado algo, para bien o para mal. ¿Y quién es el encargado? El especialista en adquisiciones. Por ejemplo, ahí está. ¿Cómo se llama? Mitigar, dice, ¿no? ¿Por qué mitigar, ah? Ah, bueno, o eliminar, ya. Claro, lo que pasa es que el riesgo no se puede eliminar, ¿no? Se tiene que mitigar, ¿no? Entonces acá puede ser mitigar, ¿no?
Y en reducir también, ¿no? Bajarlo aún más todavía el impacto. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Te das cuenta? Se cancela el contrato de obra. Disponer del nuevo terreno y el acuerdo renegociado. Bueno, ya este es igual, ¿no? Ya es igual, ¿no? Porque se va a cancelar un contrato. Entonces tendríamos que otra vez realizar una nueva renegociación con empresa constructora, ¿no? Aquí, si el sindicato de médicos y enfermeras no logra un acuerdo con el Ministerio de Salud antes de que finalice el año en curso, año 3 del proyecto. Entonces, que 2 meses antes de que finalice el año en curso, no se cuente con el acuerdo firmado. ¿Te das cuenta? Ese es como quien dice el detonante. Entonces, si ocurre el detonante, respuesta. Certificar como aptos a un total de 300 profesionales para que en cualquier momento puedan acceder a las plazas de las unidades móviles. ¿Viste? Es como, por ejemplo, ¿te acuerdas que hace 4 o 5 años, cuando llegaron los venezolanos a Lima, cuando empezaron a llegar, no me acuerdo si algún ministro llegó a decir, ¿no? Que iban a acoger a estos venezolanos profesionales para cubrir plazas en el interior del país. ¿Ah? Eso es una respuesta. ¿Y qué pasó? Hubieron muchos que dieron el grito al cielo. No, no es posible. Primero los peruanos, después los extranjeros, que esto, que el otro. Ok, ya flaco. Tengo una plaza en Puno. En las profundidades, por allá cerca a la frontera con Bolivia. Para que vayas a enseñar a un pueblito. A 4000 metros de altura. No, ¿cómo crees? Yo tengo mi vida acá en Lima, pues no sean malos tampoco. Pero voy a traer entonces a los venezolanos. No, pues primero tienen que ser los peruanos. Oye, pero si te estoy diciendo y tú no quieres. Ese es el problema, pues. Por eso que hay muchas plazas que quedan vacías, desiertas en el interior del país. Porque la mayoría ya hizo su vida en algún determinado lugar. Pues, y no quiere irse lejos. Es como yo, por ejemplo. A mí me querían invitar a la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua para enseñar. Me dijeron, postula para que seas nombrado, perdón. Pero no podía, pues. No podía. Por más que yo quería, no, pues. Uno, ya tenía el contrato con ustedes, con la Villarreal. Y yo dije, bueno, pues entre Villarreal y la otra universidad, pues le doy la prioridad a la Villarreal. No es que está acá en Lima. ¿Mm? Hasta que me salió el proceso de nombramiento. ¿Mm? ¿Te das cuenta? ¿Mm? Entonces, son formas de dar respuesta a distintos riesgos, ¿no? Ahora, aceptar, ¿no? Aceptar. Si el plan de reasentamiento acordado con las 15 familias no se implementa a tiempo, en el plazo máximo de 3 meses, se considera por ahora aceptable el riesgo de sobrecosto en tanto el retraso no exceda los 3 meses. Entonces te das cuenta que cuando el riesgo es bajo, aceptar o asumir, que es lo mismo, ¿ya? Asumir, entonces tú no vas a hacer nada. Tú asumes el riesgo. Por eso en asumir o en aceptar no hay respuesta. ¿Viste? Ese es el motivo por el que está vacío. Porque es que, a ver, ¿para qué vas a gastar, perdón, tantos recursos en generar una respuesta si la probabilidad y el impacto son bajos? ¿Qué necesidad de preocuparte tanto de que las familias no se vayan del lugar?
Tú puedes asumir ese costo, pero siempre y cuando ese retraso no exceda los 3 meses, porque si lo supera, ¿no? Si lo supera, entonces ya está cerca a ser de prioridad alta, porque este colorcito te está diciendo que ya está casi de color rojo. Ya está casi de color rojo, o sea, puede estar por aquí. Por aquí puede estar. Entonces, con que el impacto suba un poco más, ¡plum!, ya pasa acá. Evitar o eliminar. Entonces, uno tiene que, justamente, tratar de, ¿ya? Muchos consideran el 4 y el 2 como lo mismo, ¿ya? 4 y 2 lo consideran igual. O sea, generalmente cuando la frecuencia es alta, se trata de reducir el impacto, al margen de que el impacto sea bajo o alto. Si la frecuencia es alta, tú tratas de minimizar el riesgo, ¿ya? Claro, si la frecuencia es alta y el impacto es alto, obviamente tienes que evitar. Ahí sí. Pero también puedes reducir, ¿ya? Dependiendo de. ¿Correcto? Listo. Entonces acá, ¿no? Igual, mejorar, ¿no? Ah, mejorar. Ya, mejorar otro tipo de respuesta, ¿no? Ahí está. No se llega al acuerdo. Yo creo que acá sería mitigar también, ¿no? Mitigar el riesgo. Ya está. Bueno, acá es mitigar, ¿no? Ya está. Mitigar, ¿por qué? Porque nos encontramos aquí. ¿Ya? Cuya frecuencia es alta, eventos cuya frecuencia es alta y el impacto es bajo. Ahí está. Si debido a precipitaciones intensas, el caudal del río aledaño al hospital supera el nivel máximo registrado en los últimos 10 años, que es el valor de referencia que ha sido considerado inicialmente para diseñar el muro de protección que forma parte del proyecto de construcción del hospital. Entonces, la respuesta es inmediata, porque puede llegar a pasar, a pesar que el daño no sea tan alto. Entonces lo tenemos que mitigar o reducir, ¿ya? O reducir. Listo. Realizar un análisis detallado del riesgo para reestimar el nivel de riesgo y la relación costo-beneficio de la construcción del muro. Diseñar un sistema de alerta temprana que avise de posibles desbordamientos y definir un plan de continuidad de operaciones en caso de inundaciones severas. ¿Y quiénes son los encargados? El ingeniero jefe del Ministerio de Infraestructura y aquí un especialista en desastres naturales. ¿Viste? O sea, cómo nosotros estamos justamente elaborando las respuestas. Y el disparador es inmediato. O sea, no hay que, ¿cómo se llama? No hay que esperar, ¿ya? Igual acá. Inundación pluvial, igual, inmediatamente la respuesta. Es muy alto esto ya. Gestionar el cambio en los estudios de prefactibilidad y anteproyecto para reubicar la sala de emergencias por una rampa ascendente. O sea que cuando el proyecto está en ejecución o cuando ya está en funcionamiento, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a identificar esos posibles riesgos y los vamos a enfrentar. ¿Y cómo los enfrentamos? Con respuestas. Con respuestas. Recuerden que ustedes no son experimentados en esto. Entonces, claro, no les voy a pedir, pues, respuestas exactas, ¿no? Pero al menos que sí podamos, elaborar, pues, este tipo de situaciones, ¿ya? Listo. Entonces, mira, acá yo he elaborado un ejemplo. Por ejemplo, ¿ya? El riesgo. Que los integrantes del grupo
no cumplan con la fecha establecida, bueno, no presenten la tarea, ¿ya? No presenten la tarea en la fecha establecida por el docente. Esto significa que el trabajo no será revisado y tendrán 0. Listo. Imaginemos que, ok, yo como docente he visto que a cada rato sucede, o ustedes como alumnos ven que a cada rato pasa esto, entonces la probabilidad de que ocurra es alta. Y el impacto es 5, claro, porque vas a tener 0. Entonces el nivel de riesgo es 20. Importancia alta. Estrategia, evitar o eliminar. ¿Por qué? Por esto. Evitar o eliminar. ¿Y cuándo sé que es asegurar o transferir? Depende de cada uno. Depende de los números. Recuerda que la frecuencia es baja y aquí es alta. Entonces depende de los rangos que tú les pongas. Si le pones 5, de repente acá sería, de repente, ¿ya? Aquí podría ser 1, 2, 4 y 5. Y el problema es el 3, ¿no? Ya, ¿dónde pones el 3? ¿Lo pones aquí o lo pones acá? Depende. Igualito acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ah? Entonces ahí tú vas a tomar algunas medidas. ¿Ya? Algunas medidas. ¿Correcto? Listo. Ahora, respuesta a los riesgos, ¿ya? A ver un ratito. Un momentito. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Transferir, compartir riesgos, ¿no? A ver. A ver, un ratito, un ratito. Porque deseo darles un ejemplo, ¿no? Como para que ustedes puedan ver cómo se puede gestionar estas respuestas, ¿ya? A ver. Ahí está. Entonces, mira, dice, ¿no? Aceptar, asumir. Se asumirá y aceptará el riesgo cuando se encuentre definido y controlado el impacto de acuerdo con la identificación de riesgos. O sea que acá nosotros vamos a ver que el riesgo, perdón, o sea que tenemos controlado el impacto. Como el impacto es bajo, entonces tú lo puedes asumir. Es como decir que apuestas 10 soles y que de repente los pierdes. Bueno, ya pues, ya los perdí. Lo aceptas, porque quizás el impacto no es muy alto, porque perdiste tus 10 soles. Se acabó. Aunque su ejecución, o sea, la presencia de ese riesgo, genere incremento dentro de los costos del proyecto, esta decisión solamente contempla los riesgos que se encuentran clasificados como bajos. Para los demás es necesaria la autorización del gerente de proyecto. Perfecto. Muy bien. O sea que su impacto es bajo. ¿Ya? A ver un ratito. Ah, no te preocupes, Gina. No hay problema. Ahora, transferir. Asegurar o transferir. Transferir la responsabilidad de un riesgo identificado a un tercero es una forma de mitigar el impacto dentro del alcance, costo y tiempo. ¿Ah? Perdón. Se tendrá en cuenta para las actividades donde se presente
una probabilidad elevada de materializar el riesgo por falta de recursos. Ah, o sea que generalmente aquí van a estar aquellas actividades en donde tú puedas transferirle el riesgo a otro. Por ejemplo, quizás el tema de tus proveedores o una empresa tercerizadora, que eso es lo que suelen hacer algunas compañías. 7.3.3, mitigar, reducir, este de acá. Mitigar, reducir. En la manera en que sea posible mitigar o reducir el impacto o consecuencias del riesgo, ¿no? Sobre alguna tarea o proceso clasificados como probabilidad baja, ¿ya? Se tomará la decisión de aplicar dicha opción. O sea, tiende a estar por acá, ¿ya? Un poquito abajo. Se contempla solamente para los riesgos clasificados como medio o alto donde exista un plan de acción, ¿ya? O sea que el impacto va a estar más o menos entre bajo y regular. Y el último se utilizará cuando el impacto del riesgo es demasiado alto para su aplicación en cuanto a costo. O sea, el riesgo, recuerda, acá te están hablando del riesgo, no de la frecuencia, no del impacto, sino te están hablando del producto. Aquí te hablan del producto, no te están hablando ya sobre frecuencia o impacto, ¿ya? Más que todo te están hablando sobre el producto de ambos. Entonces, acá, en uno, asumir, ¿no? Significa importancia baja, ¿no? Impacto por costos o pérdidas es mínimo. ¿Ya? Listo. Reducir, ¿no? Reducir se refiere a importancia bajo regular. ¿Ya? Se puede reducir el riesgo o, claro, el impacto y quizás la frecuencia con una correcta respuesta. Asegurar. ¿A qué se refiere? Bueno, impacto elevado. Aquí se pueden colocar actividades que generen desabastecimiento. ¿Ya? Entonces, solución, tercerización, pues, ¿no? Que es una forma de poder justamente minimizar esto, ¿no? Y el último es evitar, ¿no? En este caso, importancia alta o riesgo alto. Costo de respuesta es muy elevado. Por ello, es importante evitar este tipo de situaciones. ¿Ya? Pero son las primeras que tenemos que, justamente, responder. ¿Ya? Tenemos que tomar medidas. ¿Correcto? Pero acá no vamos a buscar reducir. Olvídate. Porque como el impacto es muy alto, entonces de repente no vale la pena. Entonces lo que te queda es evitar. Es como que te vayas a un lugar peligroso. Entonces, ¿qué haces? Te paran robando. El daño es alto. Evita. No vas a ir, pues. No vas a contratar
guardaespaldas para pasar por ahí. Es muy elevado el costo. Lo mejor es coger otra vía e irte por un lugar un poquito más seguro. Cuando la frecuencia es bajo, media, y el impacto es alto, aseguramos o transferimos. Aseguramos o transferimos a través de ¿qué? De la tercerización. En donde nosotros justamente le transmitimos o le transferimos el riesgo a otra empresa. Que la otra empresa se dedique o se concentre en ello. Nosotros no. ¿Ya? Nosotros no. Reducir simplemente importancia baja, regular, y que podemos bajar aún más el impacto, a pesar de que la frecuencia sea alta. Por ejemplo, el caso del desborde, ¿no? Aquí está. ¿Ah? Diseñar un sistema de alerta temprana. ¿Para qué? Para reducir aún más, perdón, para reducir aún más el impacto. O también podría ser el refuerzo de las casas, el refuerzo de las columnas. Es una forma de mitigar ese riesgo. ¿Mm? Si tú tienes un colegio cuyas paredes están muy desgastadas, refuérzalas y estás mitigando el riesgo. No es muy costoso quizás. ¿Mm? Y lo más importante, debes tener ¿qué cosa? Un responsable. Entonces, ¿cuál es el disparador? ¿Cuál es el detonante? Integrantes irresponsables. Integrantes que ponen pretextos al momento de presentar un trabajo. Y eso me ocurría en la otra universidad. Por ejemplo, la otra vez, ¿no? Yo les dejé una tarea. Me dijeron, no, pero profesor, yo tengo 2 trabajos. Digo, yo el año pasado tenía 3. Y el alumno se rió. No, es en serio, le dije. Yo estaba en la Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, en la Universidad Autónoma del Perú y en la Vía Real. Estudiaba mi doctorado y los fines de semana salgo con mi enamorada. Hay tiempo. Hay tiempo. O sea, para que me florees, realmente es bien difícil. O sea, tendría que ser quizás un tema de salud, un tema del que yo no pueda dudar mucho. Porque obviamente yo les he dicho que no les voy a pedir el certificado médico, no les voy a pedir receta ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque confío en la buena fe de ustedes. Confío en el principio de justicia, de que ustedes no van a mentir, de que si ustedes me dicen que no han podido asistir, es quizás por un motivo de fuerza mayor. Pero si no venías por factor relajo, entonces mejor no me justifiques la inasistencia. Porque si yo me doy cuenta que tú me estás mintiendo, entonces ya para la próxima sí te voy a pedir documentos. Ahí sí. Pero mientras yo no descubra esa mentira, olvídate, no les voy a pedir nada. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Establecer condiciones de convivencia para el debido cumplimiento del trabajo. Mencionar al estudiante que si no presenta, será excluido del grupo. Quizás también reducir un poco la responsabilidad del integrante. Si es el que te está diciendo a cada rato, no, que yo trabajo, mira, un poquito de comprensión, ok, asígnale actividades, pero que no requieran pues de mucho tiempo. Pero eso no sería incentivar el facilismo, no, porque también hay que ser empáticos, ¿no? Hay que ser empáticos, porque llegado el momento tú también vas a trabajar. Entonces tú vas a saber también que es un poco complejo. Es un poco complejo, pero también si el alumno quiere, lo hace. Porque yo en la otra universidad, yo he tenido un alumno, padre de familia, trabaja,
tiene sus obligaciones como papá, como esposo. Y me cumplió. Siempre me presentaba sus avances. Siempre, 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 siempre. Entonces, al final, todo depende de ustedes. Ustedes son los únicos que se van a poner las vallas, que se van a poner los pretextos, que se van a poner el muro. ¿Mm? Ustedes son los únicos. Todo es posible. Mientras tengas vida, mientras tengas salud, todo se puede. Todo es posible. Por ahí siempre hay un tiempito. Siempre se puede hacer. Pero si eres el típico alumno que dices el fin de semana, ¿no? No, voy a salir. Pero descuidas tus tareas, olvídate, pues. ¿De qué hablamos? ¿Ah? Pero si eres un alumno organizado, sabes que no tienes que salir esta semana porque tienes que presentar tu trabajo y no lo haces, entonces después vas a estar tranquilo. ¿Y qué va a pasar con los grupos que sí, o sea, que sí se relajaron? Después van a estar cabezones, estresados, preocupados. ¿Y qué es lo primero que van a decir? No, el profesor es malo. Olvídate, es cuestión de organizarte. Tienes que hacerlo. Cuando tienes que quedarte a estudiar, te quedas a estudiar. Cuando tienes tiempo para salir con tu pareja, sal con tu pareja. Cuando quieras irte de viaje, sal, ve de viaje. Pero prioriza también. Prioriza, porque esto también es importante. Esto es lo que te va a abrir las puertas en el futuro. Gracias a esta carrera, gracias a esta universidad, gracias a los aportes que podamos dar nosotros, sean mínimos o muy grandes, ustedes van a ser buenos profesionales. ¿Mm? Y van a trabajar en muy buenas empresas y van a ganar más de lo que yo estoy ganando ahorita. Pero todo de qué depende? Del empeño, pues, que le pongan ustedes. ¿Mm? Y lo más importante, jamás dejes de estudiar por un trabajo. Y siempre se los voy a decir. Porque el trabajo es muy ingrato, ¿ya, chicos? Ok, respecto a esto, ¿se entendió? ¿O no? Alison, Estefano, Joana, Javier, Mel, Fernando, Jersey, Mónica, Kevin, la delegada, Estefano, Piero, Mónica, Miguel Ángel, etcétera. Sí se entendió, profe, gracias. ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. ¿Sí? Ya está, ya. A ver, un ratito. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo. Miren, ya falta poco ya. ¿Cuántas semanas nos faltan? Creo que nos faltan 2 o 3. Ya nos falta mucho ya. ¿Mm? Ya nos falta demasiado ya. ¿No? Entonces, terminamos el curso y listo. Ya no volverán a ver mi cara, de aquí un buen tiempo. Porque yo el otro ciclo voy a enseñar otras cosas, ¿no? El otro ciclo yo ya no me voy a cruzar con ustedes. Tal vez el otro año, ¿no? Depende, ¿ya? Depende de qué cursos me den. ¿Ya ves? Inglés, de ontología de 10º ciclo y economía. Y por ahí quizás que me van a dar otro curso, ¿no? Para llenar. Ah, no, con esto ya lleno, ya. Claro. 2, 4. 7, 9, 12, 14 horas. Y por ahí más o menos. ¿Ah? Más o menos. ¿Ah? Entonces, ¿no? Ahí vienen los cursos que yo voy a dictar el próximo ciclo. ¿Mm? Entonces, después que ustedes
elaboran la respuesta, ¿qué es lo que hacen? El monitoreo de riesgos. ¿Ah? Entonces, para que ustedes monitoreen riesgos, necesitan los inputs, las entradas. Nunca se olviden, ¿ya? Acá tenemos las empresas. Y recuerda que las empresas necesitan los inputs, que son las entradas. ¿Mm? Y después vienen los outputs, que son las salidas. ¿Ah? Entonces, la empresa necesita insumos. ¿Para qué? Para transformarlos y generar las salidas. Estos son los insumos. Y estos son los productos finales, ¿no? El producto final. Entonces, ¿qué necesita la empresa como input, como entrada? Un plan de gestión de riesgos. Claro, porque ¿cómo vas a arreglar riesgos si no tienes un plan? Documentos de proyecto. Ahí está. Registro de incidentes, de incidencias. Registro de lecciones, porque todo eso nos va a ayudar a gestionar riesgos. Registro de riesgos, que es diferente al plan. Ya, un plan son un conjunto de estrategias. Un registro son un documento donde tú apuntas todos los riesgos que has identificado. Los informes de cada riesgo, quizás, no sé, su impacto, la probabilidad, con qué frecuencia puede ocurrir. ¿Mm? Datos de desempeño del trabajo, informes de desempeño. Todas esas son las entradas. Y al final, los outputs, ¿no? Los outputs va a ser justamente esto mismo, pero va a ser un seguimiento, donde nosotros vamos a ver qué es lo que ha pasado con esos documentos, perdón, con esos eventos después de la respuesta. O sea, eso es como un experimento, en pocas palabras. ¿Mm? Donde nosotros vamos a agarrar y vamos a registrar riesgos, pero después vamos a hacer otro registro, donde vamos a ver qué es lo que pasó con los riesgos. Su importancia aumentó, su importancia bajó. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Mm? Y el output también requiere de un registro y un informe de riesgos. ¿Correcto? Ahora, los directores, o sea, los jefes, ¿con qué cuentan? Con esto, análisis de datos. ¿Ah? Las auditorías y las reuniones. ¿Por qué? Porque aquí están los trabajadores. O los que llaman de forma incorrecta colaboradores, ¿no? ¿Mm? ¿Por qué? Yo no soy muy amigo de esa palabra, porque colaborador es aquel que ayuda y uno no ayuda en la empresa. Claro, indirectamente lo puedes hacer, ¿no? Pero tú trabajas, a ti te pagan por algo. Una colaboración puede ser algo gratis. Pero en realidad lo hacen como una estrategia de clima organizacional. ¿Mm? ¿Para qué? Para que el trabajador se sienta identificado con la empresa, conozca su misión y su visión, y ahí pues efectivamente pueda colaborar, ¿no? Algunas veces se pueda quedar un poquito más de tiempo para justamente ayudar, ¿no? Apoyar en ese aspecto. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Hacer que el trabajador se sienta parte de la institución, ¿no? Hablan también de la línea horizontal, ¿no? La no verticalidad, ¿no? El hecho de que uno pueda ir y que los jefes puedan escuchar tus propuestas, ¿no? ¿Mm? ¿Ustedes vieron esa película El Osito Teddy? ¿O no la han visto? Mm. ¿Nada? ¿O no conocen quién es Teddy? ¿O el oso Ted? Ah, sí, 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 profesor. Ah, ¿no? Ah, ya, Sí, sí. ¿no? Ese osito que es bien educado, ¿no? Entonces,
No me acuerdo si en la parte 1 o en la parte 2. En la parte 1 creo. Que es donde este muchacho que siempre quiso tener ese oso, lo quería capturar, ¿no? Y estaba trabajando como personal de limpieza en una de las empresas, en una empresa, perdón, ¿no? Y molestaba al jefe, ¿no? Al gerente, siempre le decía, ¿no? Que ponía pastillitas, creo, ¿no? Pastillitas perfumadas y todas esas cosas. Y en un momento le dice, ¿no? He leído la política de la empresa y que, y que los jefes pueden escuchar a cualquier personal, ¿no? Para poder oír sus propuestas, ¿no? Sus ideas, etcétera, ¿no? Ya, y el hombre parece que puso mala cara y dijo, ya, ok, te escucho, ¿no? ¿Qué es lo que tienes para decirme, ¿no? Ahora, no sé si eso lo harán también acá en el Perú, ¿ah? No sé si tú podrás ir donde el gerente quizás a poder hablar y darle quizás una idea, una propuesta de mejora, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque justamente en esa partecita nomás que yo te estoy contando, tú te das cuenta cómo los trabajadores también pueden aportar muchas cosas. Por eso, en el monitoreo de riesgos se hacen ese tipo de reuniones, porque al final los que van a conocer el verdadero riesgo son los trabajadores. ¿Mm? Por eso que yo también soy de la idea de que al trabajador hay que cuidarlo, porque qué fácil es para el jefe, ¿no? Quizás botarlo al trabajador. Pero recuerda que al final, tú como gerente no eres el que vas a tratar con los clientes. Quien va a tratar van a ser tus trabajadores. Entonces, a esos trabajadores tú también los tienes que cuidar. Tú también les tienes que dar buenas condiciones laborales, que se sientan bien. ¿Ah? Yo, por ejemplo, yo he sabido apoyar a jefes cuando los jefes me han apoyado, pero también he sabido decir que no cuando he visto que los jefes no te quieren apoyar. ¿Por qué? Porque es una con otra, pues. Es dame que te doy. Así es simple. Lamentablemente el mundo funciona así. ¿Mm? Una vez, por ejemplo, mi enamorada me contó igual, ¿no? Que su jefe a veces les hacía quedarse pues un poquito más, ¿no? Ella a veces se quedaba. Yo le decía, no, no hagas eso, le digo, ¿no? No hagas eso porque si no después se acostumbran. Y dicho y hecho, en un momento le dijo, oye, ¿qué pasó? Te veo más desconcentrada, que esto, que el otro, ¿no? Entonces yo le dije, ya ves, lo que pasa es que ya se acostumbró a que te quedes más tiempo. Siempre le decía que sí, tampoco es bueno. Si en algún momento tú no puedes con algo, di que no. Y una vez él decía, ¿no? Oigan, para que me apoyen, que voy a dictar un taller este domingo, nadie se quedó. Y yo me reí y le dije, ¿no? ¿Sabes por qué nadie se quedó? Le dije, porque él tampoco reconoce, pues. Cuando ustedes hacen horas extra, él a veces no las reconoce. Cuando, por ejemplo, tienen que trabajar un feriado, no les paga. Y si les pagó el último feriado, fue porque los chicos le hicieron recordar a él. Entonces, ¿de qué hablamos? Se supone que tú eres el jefe, tú debes tener un reporte. No, pero de repente tienes muchas cosas que hacer. Entonces, si tienes muchas cosas que hacer, delega, contrata a otra persona. Si es que no puedes, si es que tienes mucho. O de repente a uno de tus trabajadores, asígnale una tarea más. Claro, siempre y cuando no lo recargues demasiado, ¿no? Claro que sí. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque si tú le recargas mucho, entonces ya estamos hablando de una explotación laboral, ¿no? Y tampoco es lo ideal. Pero si tú sientes que no puedes, entonces delega, pues. Si sientes que te olvidas, agarra una agenda, apunta, apunta que le tienes que pagar a tus trabajadores tal cosa, apunta que tienes que cumplir estas cosas.
apunta que debes llevar los certificados tal día. ¿Por qué? Porque a veces la mente de la persona es muy frágil, es sensible, entonces nosotros nos podemos olvidar. Yo también me he olvidado algunas veces, pero para eso guardo, pues para eso trato de registrar, trato de recordar, apunto en mis Excel todo lo que a veces les digo. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser organizado en ese aspecto. ¿No? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces también es un riesgo, ¿no? Entonces también requiere una respuesta. ¿Por qué? Porque los trabajadores no se sienten cómodos. ¿Y cuál es el riesgo? Que no rindan, que se vayan. Entonces, hay que saber responder, hay que saber gestionar también. O sea, está bien, uno puede tener su empresa, todo lo que quieras, pero también tienes que aprender a manejar personal. Eso también. Porque tratar con otras personas no es fácil. Yo he tratado con otras personas cuando yo he sido jefe de sección. Y yo he sido jefe de sección en el año 2012. Estamos hablando de 24 años. Quizás alguno de ustedes tiene esa edad. Yo, a tu edad, si tú tienes 24, ahorita es como que tú seas jefe de sección en Plaza Vea. Tengas 20 personas a tu cargo. Yo tenía 20, 21. 3 subjefes, 17, 18 de los que empiezan de abajo. Otra forma de tener auditorías, que son visitas inopinadas. Visitas inopinadas. ¿Qué quiere decir? Sin previo aviso. En Plaza Vea pasaba eso. Llegaba el jefe, el que diga el auditor de calidad, con su vestimenta blanca, bien ahí erguido, caminando. Y el gerente de tienda o el subgerente caminando con él. Y dice, ya, voy a revisar el área X. Y se va y pide documentos. A ver esto, a ver lo otro, a ver esto. ¿Para qué? Para poder ver posibles fallas. Y eso también es un riesgo. ¿Por qué? Porque es un mal indicador para ese gerente, es un mal indicador para el jefe, es un mal indicador para la sección. Y eso también implica un riesgo. Y por eso nosotros en calidad también veíamos eso. O sea, nosotros garantizábamos las buenas prácticas de manipulación. Y también el HACCP, creo que se escribía así, que significa riesgos elevados en manipulación de alimentos, algo así. El HACCP creo que le llamaban. Ahí está. Análisis de peligros y puntos críticos de control. Para alimentos seguros. Ahí está. Y acá tenemos las salidas, ¿ves? Monitoreo de riesgos, que es lo mismo. Es lo mismo. Claro, porque cuando nosotros analizamos riesgos, o sea, ¿a qué le vamos a hacer nosotros seguimiento? A los mismos riesgos. Entonces, nuestras entradas van a ser igual que nuestras salidas. ¿Qué te parece? Entonces, estimados, ¿qué tienen que hacer para la siguiente semana? Su matriz de respuesta al riesgo. Y eso ya lo colocan en el archivo. Ya elaboran sus conclusiones. Ya prácticamente terminan el trabajo. ¿Ya? Y la otra semana me presentan. ¿Para qué? Para pasarles el Turnitin. Voy a ver qué tanto han copiado y pegado. Vamos a ver. ¿Ya, estimados? Entonces vayan parafraseando sus conceptos. Van a ver algunas cositas. ¿Qué porcentaje les voy a pedir? 25%. ¿Ya?
sea, el 25% de tu texto debe tener similitud. Similitud, no plagio. Plagio cero. Yo veo un párrafo, solo un párrafo, que esté totalmente rojito, totalmente sombreado y que no tenga cita, y lo veo que está en internet, todos los integrantes del grupo tienen 0. Con el dolor de mi corazón, así sean muy buenos alumnos, todos van a tener su 0. Entonces tengan bastante cuidado con eso. Ya, estimados, y lo hago ¿por qué? Lo hago por su bien, para que ustedes se vayan formando desde ahorita. Tercer ciclo. ¿Para qué? Para que ustedes se acostumbren a investigar de manera correcta. Para que se quiten ese copia y pega que quizás hacían en el colegio. Porque acá ya no estamos en el colegio. Ahí el profesor, si eras de nacional, veía, listo, toma. No le importaba si era copiado o pegado. Algunos, claro, ¿no? Otros quizás sí se preocupaban por ello, pero aquí no. Aquí la historia es diferente. ¿Correcto? Listo. ¿Qué te pareció la clase de hoy día? Fácil, difícil. ¿Para qué nos sirve? Para dar respuesta a los riesgos. Esa es la importancia de la clase de hoy. Cómo nosotros vamos a actuar frente a los riesgos que se presentan en un proyecto. Eso es. Esa es la importancia de la sesión de hoy día. La respuesta. Tú los identificaste. Ahora, ¿cómo lo contrarresto? Ahí está tu respuesta. Esa es tu chamba. Y si nos equivocamos, bueno, pues, para eso están aprendiendo. ¿Y sabes por qué? Porque de repente tú puedes trabajar como proyectista. Y ahí también tú vas a poder identificar riesgos. También puedes hacer eso. De repente en el futuro trabajas como jefe, quizás en una constructora. También vas a identificar riesgos. De repente pones tu empresa. Vas a identificar riesgos. Entonces esto realmente nos va a servir bastante. Esa matriz probabilidad-impacto. Porque tú dices, claro, yo voy a responder ante el riesgo. Pero ¿con qué vas a comenzar? ¿A qué riesgo le vas a dar prioridad? Para eso está este curso. ¿Ya, estimados? Listo. Perfecto. 5 de octubre ya. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¿Cuántas semanas vamos? 12. 12 semanas. 12. Supuestamente faltan 4, pero creo que faltan 2 o 3. ¿Y estimados? Entonces, vamos a ver cuándo terminamos el curso. La otra semana ya les digo, ¿ya? O apenas tenga la fecha de término del ciclo, le escribo a la delegada, pero eso sí, el otro miércoles me traen el trabajo ya terminado. Y en vivo y en directo les vamos a pasar el Turnitin. ¿Correcto? Listo. Cueva Antesana. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Estrada Huanca. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Guamán Guamaní. ¿No estás? A ver, bueno. Guamán Pedrosa. Incahuanaco Mamani. Presente, profesor. Intusca Guaita. Presente, profesor. La Torre López. Presente, profesor.
León Tineo, Presente, profesor. Macoy Espinosa, Presente. Miranda Morán, Núñez Cucchi, Presente, profesor. Pantoja Trujillo, Presente, profesor. Polanco Aguilar, Presente, profe. Quispe Bustincio, Presente, profesor. Quispe Granados, Presente, profesor. Quispe Guamán, Quispe Guamán Luis, perdón. Ya está. Presente. William, ¿no? Ya, William Presente, y profesor. Luis. ¿Y Luis Gustavo? Presente, profesor Luis. Buenas Perfecto. tardes. Muy bien. Excelente. Buenas tardes. Ramos Curo. Profesor William, presente. Perfecto, ya les puse. Ahí está. Gracias. De nada. Ramos Curo. Retuerto Guadalupe. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Reyes Vázquez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rivera Blas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Espíritu. Presente, profesor. Simón Coloma. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Curo. Torres Córdoba. Presente, profesor. Ya está. Tito Sota. Presente, profesor. Urpay Vicaña. Presente, profesor. Fernández Ramírez. Presente, profesor. González Dueñas. Casana Castillo. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Voy a llamarlos un ratito, una vez más, ¿ya? A ver. Guamán Guamaní. Guamán Pedrosa. Miranda Morán. González Dueñas. Ya tienen que haber 24 personas. Ok. Ya. Perfecto. Muy bien, estimados. Entonces, eso sería todo. ¿Ya? Cuídense bastante. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Igual, si tienen alguna duda, me escriben al Teams. ¿Ya? Normal, yo con gusto los voy a atender. Pero eso sí, es preferible que las preguntas sean en clase. ¿Por qué? Porque ahí yo te voy a poder explicar. En cambio, en un texto, posiblemente no me entiendas. Y se van a quedar algunos cabos sueltos. ¡Listo! Cuídense mucho. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.